No importa la edad que tengas, este programa es para todos. Recreación. Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Hola, bienvenidos, muy buenos días. Nos excusan estos minuticos de retraso, estábamos resolviendo unos asuntos técnicos, pero aquí estamos ya para acompañarlos en Medellín Ciudad Saludable, este programa que construye estilos de vida saludable. Nuestros televidentes desde un comienzo y de pronto los que llegaron después se sorprenden por vernos hoy miércoles a esta hora. Ya estamos habituados a las transmisiones de las sesiones del Consejo de Medellín de 9 a 12 del mediodía. Normalmente los miércoles nuestro programa estaba en la tarde, que es el horario de la retransmisión, 3 de la tarde, pero ahora que ya terminó de sesionar el Consejo, aquí estaremos también los miércoles acompañándolos entre las 11 y las 12 del mediodía. Recuerden que este programa tiene sentido si ustedes participan, y para participar o pueden llamar a la línea telefónica, que recuerden es el 441-2100, o lo pueden hacer vía nuestras redes sociales. Yo ahorita se las voy a recordar y vamos a interactuar con algunos que ya están por allí. Hoy vamos a hablar de planificación familiar y anticoncepción. Doctora Beatriz, muy buenos días. Buenos días, Felipe, buenos días para todos, y vamos a hablar de este tema tan importante, no solamente abordándolo desde lo individual y personal, sino también desde la pareja. Es fundamental hacerlo, sobre todo si tenemos en cuenta que la planificación familiar es el derecho que tiene toda persona para tener una sana salud sexual y reproductiva, para decidir cuándo y cuántos hijos va a tener. Y efectivamente esto se apoya en los métodos anticonceptivos, que son las formas a través de las cuales pues, nosotros regulamos la concepción. Es un tema muy importante, y que además, si hacemos una buena planificación, una adecuada planificación y además responsable planificación familiar, pues vamos a disminuir muchos embarazos no deseados, abortos, que les cuento, y le cuento, Felipe, que contribuyen al 13% de la mortalidad materna mundial en los abortos, y es pues una cifra escandalosa, y que además pues queremos contribuir con este programa a disminuir, y sobre todo en nuestra ciudad también el tener una adecuada planificación familiar pues nos va a permitir disminuir los riesgos y las complicaciones, no solamente maternas, sino también de los niños en el momento de nacer, y además pues va a también traer beneficios para la sociedad. En ese sentido, y gracias a esa explicación que usted está dando, podríamos resumir este tema en un asunto de derecho, obviamente, pero también de responsabilidad. Y yo creo que esas dos palabras van a enmarcar el desarrollo de la conversación que hoy tendremos para hablarles de este tema. Recuerden que queremos escucharlos a ustedes. En estos asuntos hay muchos puntos de vista, hay criterios diferentes, hay anécdotas, hay recuerdos, hay historias. Es importante no solo las preguntas que ustedes puedan hacer, sino también todos esos comentarios que quieran compartir con nosotros esta mañana. 441-2100. La Organización Mundial de la Salud estableció como algunos criterios de definición o de clasificación de los métodos de anticoncepción. Por citar solo algunos, podemos hablar de los de barrera, los hormonales y los permanentes, repito, entre otros asuntos que ya vamos a detallar incluso a continuación con nuestra invitada. Hoy es una ginecóloga, estamos hablando de la doctora Liliana Isabel Gallego. Ella estará luego de la pausa institucional del corte con nosotros, ahondando y explicándonos mucho más este tema. Y este es un asunto, doctora Beatriz, que definitivamente no discrimina, es decir, es un derecho que no discrimina ni género, ni edad, ni raza, ni condición política o religiosa, y eso es importante entenderlo. Así es, Felipe, y también pues queremos promover a través de nuestro programa precisamente hábitos saludables en cuanto a lo sexual y reproductivo en nuestros adolescentes, que pues de pronto empiezan una vida sexual activa a temprana edad. Veíamos en programas anteriores que desde los 15, 16 años ya estaba comenzando esta vida sexual, y muchas veces, y la mayoría de ellos lo hacen sin protegerse y sin tener la información adecuada. Entonces, acompáñenos durante todo el programa para que
puedan aprender sobre planificación familiar y métodos anticonceptivos. Las estadísticas en ese sentido, doctora Beatriz, en Colombia son absolutamente reveladoras y nos demuestran, entre otras cosas, que los jóvenes, que nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes no saben bien del tema y no están preparados para iniciar la vida sexual activa. Una de esas cifras, mire, producto de una encuesta reciente, indica que el 23% de los adolescentes cree que un buen método y muy eficaz para evitar el embarazo es hacer una interrupción del coito. Eso de ahí ya tenemos un punto de partida, 23%, que es una estadística bastante alta. Y lo otro, si revisamos una estadística que es muy reciente, que tiene menos de un año, estamos indicando que hay 400.000 niñas o adolescentes en embarazo o ya madres entre los 15 y los 19 años de edad. Esto son solo algunas cifras que nos dan un ejemplo y nos dan un contexto del panorama que queremos proponerles hoy para precisamente hablar del tema, que yo creo que va a resultar muy interesante, máxime cuando, por fortuna, estamos en temporada en receso de la temporada académica. Incluso sería muy interesante si usted es adolescente, hombre o mujer, y nos puede llamar y contar qué le han enseñado en el colegio, cómo se ve el tema en la universidad. Sería también muy valioso esos aportes, doctora Beatriz. Así es, los invitamos a todos para que nos llamen, nuestra línea 441-2100, en Twitter, @salud Medellín, en Facebook, Medellín Ciudad Saludable, y nuestro correo electrónico secre.salud@medellin.gov.co. Nuestro portal www.medellin.gov.co. Antes de la pausa, doctora Beatriz, sí. Jornada de vacunación para el 15. Para el 15 de diciembre, día de ponerse al día en vacunación. Recuerden que va a ser en nuestra ciudad a los niños de los 0 a los 5 años, a las mujeres de 10 a 49 años contra el tétano y a los hombres y mujeres mayores de 60 años contra la influenza. Ese es un asunto que venimos comentando y promocionando ya desde que empezamos este programa, doctora Beatriz. Hemos tenido varias de esas jornadas gratuitas de día, de ponerse al día, pero insiste la Alcaldía de Medellín, con el liderazgo de la Secretaría de Salud, en no perder tiempo para que se avance en esa posibilidad y en la meta que se tiene es de tener a toda la población en esas edades que usted ha dicho bien, vacunada. Entonces, aunque se han hecho muchas jornadas, incluso que se promueven desde el orden nacional, Medellín insiste e insiste y todavía está pendiente para el 15 de diciembre con la idea de que todos estemos al día, especialmente los niños y las mujeres en esas edades. Sí, Felipe, y es un tema también de corresponsabilidad. Nos podemos dar cuenta, como usted lo acaba de decir, que desde nuestra Secretaría de Salud nos están apoyando a la ciudadanía constantemente con las jornadas de vacunación. Ahora es responsabilidad de ustedes llevar a sus hijos y ponerse al día. Muy bien, presentado el tema, la invitada, la doctora Liliana Gallego, ya está con nosotros, la vamos a hacer pasar acá. Además estamos decorados ya de Navidad, con árbol incluido. Faltan ustedes con sus llamadas, 441-2100. Hacemos la pausa y regresamos a desarrollar esta conversación a propósito del tema de hoy, planificación familiar y anticoncepción. Esto es Medellín, Ciudad Saludable. La restricción del parrillero en las motos es concertada con los 10 alcaldes del área metropolitana, que lo que busca es reducir el índice de homicidios que se hacen desde las mismas motos. Pienso que la prohibición del parrillero es buena, ya que ayuda a evitar el índice de robos, homicidios y pleiteos en la ciudad. Yo estoy de acuerdo con la medida de prohibición del parrillero porque disminuye el robo de nuestras propias motocicletas. En Mañanas con Voz no se pueden perder todos los detalles de los 15 años de Telemedellín. Y les contaremos de la transmisión del sábado de Mitos y Leyendas. Además, hablaremos de la maratón de vida de la Cruz Roja. Y de la carrera atlética Cerro a Cerro que se realiza acá en la ciudad de Medellín. Muchos temas, entretenimiento, información, asana yoga, clima 24/7 y la mejor energía para comenzar la mañana acá en Mañanas con Voz en Telemedellín. ¿Estás listo? Ajá. Entonces, ponte el cinturón. Para la velocidad. Estamos pasando
pasando por la zona residencial. ¡El cactus! Regresamos a Medellín Ciudad Saludable. Este programa, recuerden ustedes, casi siempre lo originamos desde Canal Parque en el sur de Medellín, barrio El Poblado, donde están siempre invitados. Un buen programa a propósito de esta temporada de vacaciones es darse una pasadita por nuestro Canal Parque. Por aquí los esperamos para que conozcan, disfruten los jardines, se toman un café, un vaso con agua. Ahora ya está montada una exposición, doctora Beatriz, de pesebres que vale la pena conocer. En fin, invitados siempre. Y en este momento a llamar para participar del tema 441-2100. Llegó la doctora Liliana Isabel Gallego Vélez, ella es ginecóloga y viene a orientarnos en este tema. Doctora Liliana, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a Telemedellín por la invitación a participar hoy. Aquí están las dos, la doctora Liliana, la doctora Beatriz, la línea disponible, las redes sociales, consulten lo que quieran, que con gusto serán atendidos. Doctora Beatriz. Doctora Liliana, ahorita al comienzo del programa hacíamos una pequeña introducción, hablábamos de qué es planificación familiar, de qué es métodos anticonceptivos y pues yo hacía la diferencia, pero además la relación entre los dos. ¿Quiere de pronto profundizar un poquito sobre este tema? Bueno, insisto en que la planificación familiar es un derecho, hace parte de los derechos reproductivos que tienen las personas. En ese derecho implica que las personas pueden decidir qué número de hijos quieren tener, cuál es el espacio de tiempo entre un hijo y otro, o incluso pueden decidir pues, no tener hijos, es otra forma de familia. Ya los métodos anticonceptivos es, digamos, la forma como las parejas o las familias pueden lograr hacer una planificación y evitar embarazos que no desean. ¿Ese derecho aplica a quiénes? A los ciudadanos. A ver, los derechos en salud sexual y reproductiva hacen parte de los derechos humanos y en Colombia se aplican los derechos sexuales y reproductivos. Entonces todos los colombianos tienen derecho a planear el número de hijos que desean tener y acceder a los métodos de planificación. Obviamente lo pregunto con intención porque a veces estos temas se quedan como si no, es un derecho solo de las mujeres o es un derecho de los hombres, o es el hombre, culturalmente también es el hombre el que decide cuántos hijos tener, o la mujer, en fin, es para que nos quede claro que es un derecho que nos aplica a todos como ciudadanos. Así es. Doctora, hablando precisamente de derechos, también es una situación que se presenta la edad. Es como el interrogatorio, ¿cuál es la edad en la que debemos empezar a aplicar en nosotros los métodos anticonceptivos y cuáles son los factores que debemos tener en cuenta en el momento de elegir un buen método anticonceptivo? Desde que una pareja pues, esté planeando no tener hijos o no desean tener un embarazo, en ese momento se debe iniciar los métodos. O sea, una vez se inician relaciones sexuales, o se piense que se van a tener relaciones sexuales y no está planeando tener un embarazo, debe acudir a algún método. Y desde el momento en que empieza la vida sexual activa es la edad en la cual debemos informarnos y asesorarnos sobre planificación familiar, así que también los papás debemos apoyar en esto a los hijos e informarlos al respecto. Es un asunto de responsabilidad porque además una edad determinada para el inicio de la actividad sexual depende de cada persona y de cada cultura. Pero miren, a propósito de la pregunta que hacía la doctora Beatriz, quisimos consultar a la gente que tanto sabe de métodos de planificación familiar y además cuáles aplican. Entonces les preguntamos, ¿cuál método de planificación le parece a usted más efectivo? Estas son algunas de las respuestas que obtuvimos. El método de planificación más efectivo, pues creo que es el condón. Yo llevo por ahí 4 o 5 años con la inyección y me parece que es efectivo siempre y cuando uno se lo coloque en la fecha que es. Bueno, está los preservativos,
está esa vaina que se meten las mujeres en el brazo. Y no, pues los condones, tú sabes que siempre es bien. El método del ritmo es el que utilizo yo. Yo no sé decirle. Por ahí como que sé la pastilla. Las pastillas. El condón. La T. El condón. Las pastillas. El condón. El Norplan. Pues yo creo que el condón. Para mí la operación. Para mí el método de planificación más efectivo diría que es el condón. La inyección porque es 99.9% segura, mientras que el preservativo tiene muchas posibilidades de fallar. Las respuestas de los ciudadanos, muchos de ellos jóvenes, estudiantes, a propósito de los métodos que utilizan o que consideran más efectivos. Antes de recibir a un televidente que ya está en la línea, doctora Liliana, ¿qué comentario le merece estas respuestas que obtuvimos en la calle? Pues realmente veo mucha desinformación porque muchos de los métodos que mencionan como más efectivos son de los menos efectivos. Existen muchos métodos y definitivamente tenemos que tener claridad de cuáles son los mejores. Perfecto, ya vamos a desarrollar el tema, doctora Beatriz. Desde Caicedo nos llama Renold Villa. Bienvenido, Renold. Bienvenido, buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. El que pasa es que no tengo casi retorno por el teléfono. Por el teléfono, bueno, vamos a mejorar un poco, pero te estamos escuchando, Tengo muy mala Renold. la señal. Bueno, lo escuchamos. Su pregunta, por favor. Nosotros sí lo escuchamos. ¿Usted nos escucha ahora? Muy bien, vamos entonces a corregir esta llamada. Sí, claro. ¿En este momento sí me escucha? Sí. Muy bien, ahorita insistiremos. Doctora Liliana, ¿cuáles son entonces los métodos más eficaces, más efectivos, tomando como base lo que los televidentes o los ciudadanos nos han comentado en sus respuestas? Bueno, veo que sí hay un conocimiento y mencionaron prácticamente casi todos los métodos. El método actualmente más efectivo es el implante. Digamos que se da la pelea con el método definitivo quirúrgico, que sería la ligadura de trompas o también llamada tubectomía. El implante es un método hormonal, es el que mencionaron que se aplica en el brazo en la mujer. La vasectomía iría como en segundo nivel, pues después de ese, luego la tubectomía. El dispositivo intrauterino también es un método altamente efectivo. Y los hormonales, o sea, pastillas, inyectables, parches, anillos vaginales, digamos que son efectivos, pero menos efectivos porque dependen de la usuaria, de cómo la mujer se aplica o toma los anticonceptivos. Y los métodos naturales pues los debemos dejar de últimos porque son los menos efectivos. El preservativo es un excelente método para evitar infecciones de transmisión sexual, pero no es un buen método de planificación, ¿cierto? Es un método que tiene unas fallas de más del 15% en pues, una pareja que utilice este método en un año. El preservativo es como el único, digamos, que puede depender directamente del hombre, el condón masculino. El condón femenino en Colombia es muy difícil de conseguir y de barrera pues prácticamente aquí no tenemos el diafragma, o sea que es el condón masculino. Sigue siendo muy recomendado para evitar infecciones de transmisión sexual y VIH. Eso debe quedar muy claro porque realmente no hay muchas estrategias para evitar el VIH fuera de tener una conducta sexual responsable. Entonces, el preservativo siempre es un método que apoya, pero como para planificación únicamente no es muy efectivo. Doctora Liliana, usted nos acaba de ilustrar con respecto a los métodos anticonceptivos más eficaces, pero sabemos que si no hacemos un uso adecuado de ellos, pues van a perder eficacia. ¿Qué otros factores afectan esa efectividad en los métodos anticonceptivos? Entonces, hay algunos métodos que no dependen de la usuaria o de la persona, generalmente decimos usuaria o paciente porque es más frecuente que el método sea asumido por la mujer. Obviamente el método, idealmente, pues la pareja debe acompañar a la mujer, pero es ella quien está asumiendo qué método va a utilizar. Si es una mujer que tiene muy claro que ya no desea tener más hijos, la tubectomía o la vasectomía en su compañero sería el método ideal. Obviamente esta situación no es tan frecuente en los jóvenes. Entonces, personas que todavía no tengan claro o no hayan tenido hijos, o no tengan todavía el número de hijos que desean, deben acudir a un método que sea transitorio, que sea reversible. Entre ellos, los más eficaces sería el implante, que es hormonal,
y la T de cobre. Ambos tienen mucha efectividad, más alta la del implante. Entonces, básicamente, esos serían los más efectivos. Personas que, por ejemplo, toman anticonceptivos pueden fallar porque olvidan la toma de pastillas o presentan vómito, diarrea, por lo cual el medicamento no se absorbe, o toman antibióticos, no hay una absorción adecuada, o tienen ciertas enfermedades o ciertos medicamentos que alteran la absorción del anticonceptivo y por eso el método falla. Entonces, son métodos que dependen mucho de la usuaria. En cambio, por ejemplo, un dispositivo intrauterino no depende de si la paciente se acordó o no de tomar la pastilla o tenía los medios económicos para comprarla o no, y por eso pues no depende de ella, o sea, las fallas dependen ya del método como tal. 441-2100 en la línea telefónica. Yo estoy seguro que ustedes tienen muchos comentarios y muchas preguntas. También sé que por nuestro ambiente cultural hablar de estos temas a veces se les dificulta y más en público, pero tienen toda la confianza y la posibilidad de atender y de aprovechar las dos profesionales, la doctora Beatriz, la doctora Liliana, que nos acompañan hoy precisamente para saldar una cantidad de inquietudes que al respecto se nos presentan. Una de esas, a propósito, doctora Liliana, por lo que usted estaba comentando un ratico, ¿por qué es tan alta la no efectividad del condón? Usted decía que es un poco más del 15%, es por mala utilización, porque no lo sabemos poner. ¿Qué pasa? Sí. Y me preocupa es porque yo creo que la mayoría de personas creen que es uno de los métodos más efectivos. Sí, como había dicho, es muy efectivo para prevenir el VIH, es de lo poco que tenemos. Pero ¿por qué falla? Porque lo utilizan mal, porque se lo colocan a veces después de haber hecho una penetración en la cual el fluido o la lubricación puede tener espermatozoides, puede embarazar. O a veces se rompe el preservativo, ¿sí? O lo utilizan más de una vez cuando ya está untado de secreciones con espermatozoides. Entonces, eso es, digamos, el problema por el cual puede fallar. Y en caso de romperse, digamos que ahí no habría mucho que hacer en el sentido de que se van a liberar todos los espermatozoides y si la paciente no está usando otro método, puede quedar en embarazo. Bien, doctora Beatriz, mire, nos volvió a llamar nuestro televidente, don Renault, que nos marcó hace un rato y tuvimos problemas de sonido con él. Él lo que dice es que es un líder barrial y quiere saber a qué programas puede acceder para que vayan y le cuenten a las niñas de su barrio, a los adolescentes y a los jóvenes de su barrio, todo este programa y todos estos métodos. Sí, muy bien, muy buena pregunta. Colombia es un país privilegiado en cuanto a métodos anticonceptivos porque prácticamente disponemos de todos los métodos modernos y muchos de ellos están incluidos en nuestro plan obligatorio de salud. Entonces, en Medellín las personas pueden acceder, pues, dependiendo de su seguridad social. Si tienen su EPS, pues consultan a las instituciones que están afiliadas a ese EPS. Si son del régimen subsidiado, pues consultan a los hospitales públicos, en este caso sería Metrosalud. En dichos sitios pueden averiguar en el programa de planificación familiar. Estos programas son gratuitos, hacen parte de promoción y prevención en salud. Estos métodos no se le cobran a las personas. La mayoría, como dije, están disponibles. Por ejemplo, las pastillas se las dan cada 3 meses. Si es inyectable, también se lo entregan. Si es el implante, se lo aplican. Que ya dijimos, el implante hay uno de 3 años, uno de 5 años. Es un método muy duradero y muy efectivo. Lo mismo el dispositivo lo aplican y dura hasta 10 años. El dispositivo en cualquier momento la mujer lo quiere embarazarse, simplemente lo hace retirar y retorna rápidamente su fertilidad porque no es un anovulatorio. Bueno, desde Bello nos llama la señora Elena Zapata. Bienvenida, doña Elena. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Sí me están escuchando? Perfecto. Bueno, muy bueno el programa, muy interesante. Le voy a hacer una preguntita, doctora. ¿Qué sucede con el implante que provoca tanta hemorragia? Demasiada hemorragia en algunas mujeres y ya conozco varias conocidas que se lo retiraron por esta situación. ¿En qué va que suceda pues este fenómeno? Muchas gracias. Gracias, doña Elena. Realmente todos los métodos hormonales pueden producir en ocasiones algunas irregularidades menstruales. El implante, lo más frecuente que produce no es tanto hemorragia en el sentido de cantidad abundante, sino que la menstruación se vuelve muchas veces irregular o vienen manchados en poca cantidad. La mayoría de mujeres corrigen, o sea, eso se corrige espontáneamente en los primeros meses y luego sus menstruaciones incluso van a ser muy escasas
o ausentes. Eso es una ventaja del método porque permite que las mujeres corrijan anemia si la tenían o que no hagan anemia. No es tan frecuente que hagan hemorragias abundantes. Y cuando hay esos trastornos menstruales, esas irregularidades, hay varias maneras de corregirlas. No es sino pues ir a la consulta médica y se puede formular tratamiento para mejorar ese trastorno hormonal y puede continuar el método. Mire, queremos compartir con los televidentes esta historia, la historia de Mariana. Mariana es una chica de 17 años de edad, tuvo su hija a los 15 años de edad, ella se enteró que estaba embarazada a los 4 meses de gestación. Por fortuna tuvo el acompañamiento de sus padres, un tema que nos ayuda a ilustrar lo que hoy estamos desarrollando aquí en Medellín, Ciudad Saludable. Mi nombre es Mariana Galindo Jiménez, tengo 17 años. Yo tuve a mi hija Sofía hace 2 años. Yo pienso que en embarazo fue más descuido, porque teníamos toda la información. Cuando yo me di cuenta que mi hija estaba en embarazo, yo reaccioné de la única forma que un papá consciente puede hacerlo, y es apoyándolo y brindándole toda la ayuda posible para que pueda seguir con el desarrollo de su plan de vida. Yo creo que ella quedó en embarazo porque le pasó como le pasa a la mayoría, que teniendo la información, teniendo los medios, teniendo la forma de cuidarse, simplemente piensan, es que esto es una vececita y a mí no me va a pasar. A mí me parece muy importante tener un diálogo abierto con los adolescentes sobre su sexualidad, porque es la única manera de enseñarles a ser responsables con ellos mismos, de cuidar de su cuerpo, cuidar de su entorno, cuidar de su pareja. Me parece importante que nos hablen de educación sexual, ya que podemos evitar precisamente esto, embarazos a temprana edad, y no solo eso, sino muchas enfermedades. La manera mejor de uno acercarse a ellos es con la verdad, sin ponerle tabú, siendo sinceros y abordando el tema con la mayor naturalidad del mundo. Que se acerquen más a ellos, se vuelvan más, pues como más amigos y empiecen a discutir sobre, preguntarle cómo te fue hoy, qué hiciste hoy, y irlos orientando de a poquito. Qué lindo testimonio y qué tan importante estos maestros de vida. Ojalá aprendamos de ellos gracias a Mariana y a su familia. Y esto me da pie, doctora Liliana, para hacerle una pregunta, y es sobre el papel que juega el hombre, no solamente en la planificación familiar, sino también en los métodos anticonceptivos y además la familia. Bueno, es importante que los padres que tienen hijos adolescentes reconozcan que ellos están teniendo actividad sexual, que es una realidad que no podemos ocultar, que hay que acompañarlos si no queremos que ellos tengan un embarazo a temprana edad, con todas las implicaciones que esto tiene. Pues hay que hablar con ellos, ser más abiertos, llevarlos a un sitio de consulta de planificación familiar para que puedan acceder a alguno de los métodos. Si no, pues lo que sigue es ser abuela a temprana. Entonces, pensar en eso y también fortalecer en los hijos como esa toma de decisiones, las implicaciones que tiene tener un hijo o un embarazo a temprana edad o tener un embarazo no deseado. Y desde la parte de vista de la masculinidad, yo creo que falta que fortalezcamos en los hombres la paternidad. Las mujeres pues tienen el sentido muy desarrollado de la maternidad, pero desafortunadamente estamos viviendo una época en que muchos hombres no son conscientes de la necesidad de que un hijo tenga familia, y muchas mujeres están asumiendo ese reto de la maternidad solas. Entonces tenemos que educar en una paternidad responsable, que los hombres sepan que no es simplemente tener relaciones y que las mujeres tengan hijos de ellos, sino que lo ideal para los hijos sería pues tener una familia completa mientras sea posible, y los hombres deben participar en ello. Doctora Liliana, tanto Mariana como la mamá de Mariana decían
que existía la información, que tenían la información, pero que el análisis que se hacía es que se confiaba, no había un descuido. Si hay suficiente información y estamos partiendo del hecho de que la hay, suponemos que la hay, ¿qué está pasando? Porque yo daba una estadística al comienzo, hasta el año pasado, 400.000 niñas colombianas entre los 15 y los 19 años o en embarazo o madres ya. Entonces, si hay información, ¿por qué no? ¿Qué está pasando? Es posible que los jóvenes tengan ciertos temores de acercarse al sistema de salud, aunque en Medellín se ha desarrollado los servicios amigables para jóvenes. Falta pues continuar fortaleciéndolos y que realmente haya unos espacios para ellos, en los horarios para ellos, que ellos no son un grupo especial, digamos, en el sentido de que tienen una edad diferente, unas conductas diferentes, que no sean juzgados, que se les den oportunidades realmente de acceder a los métodos de planificación sin ser juzgados por ellos. Entonces puede haber ciertos temores, como también la manera de ser de los jóvenes, de que piensan, a mí no me va a pasar, eso le pasa a los otros, se creen invulnerables, creen que a ellos no les va a dar VIH o SIDA o infecciones de transmisión sexual o embarazarse, piensan que eso les pasa a los otros. Entonces es creerse invulnerables. Entonces hay que educar más en eso, darles ese sentido de que son dueños de su cuerpo y deben tratarse con respeto, y si no desean tener hijos, pues planificar. Doctora Liliana, hay una pregunta muy frecuente que pues me hacen en el consultorio e inclusive también mis alumnos en la universidad, y es: después de suspender un método anticonceptivo, ¿cuánto tiempo debe pasar para que la mujer tenga el riesgo de quedar en embarazo? ¿Y qué cuidados deben tenerse? Todo depende también del método, ¿cierto? Si es un dispositivo, la fertilidad se recobra inmediatamente. Si es un método hormonal, es variable. Entonces, si es los anticonceptivos que sean combinados, que traen los dos tipos de hormonas, es variable, ¿cierto? Digamos que la fertilidad se va recobrando, pero a los 3 meses ya prácticamente es del 90%. Entonces va aumentando en el tiempo, pero una mujer puede suspender y al mes ya quedar en embarazo. Entonces, si una mujer realmente suspende un método, tiene que ser porque ya está empleando otro o está planeando emplear otro. Entonces, rápidamente buscar ayuda, porque si no, si lo que desea es un embarazo, pues normalmente rápidamente se recobra. Algunos inyectables de depósito se puede demorar a veces un poco más, sin embargo, nunca se deben confiar. Una vez que suspenden el método, tienen el riesgo de embarazarse. Vamos a hacer a continuación una pausa institucional. Recuerden que la línea sigue disponible, 441-2100, para que hagan sus preguntas y sus comentarios. Al regreso, entre otros asuntos, yo quisiera hablar, doctora Beatriz y doctora Liliana, bueno, estamos enfocando el tema de la anticoncepción y los métodos al asunto básico de la planificación familiar, pero tiene otros beneficios anexos que es importante conocer y entender. Eso cuando regresemos, y volvemos muy rápido. Queremos cantar a todos ustedes que hacen realidad un sueño que anida en nuestro corazón, un sueño de paz, un sueño de amor. Feliz Navidad a los que sueñan ver alegría en toda nuestra ciudad. Feliz Navidad a nuestra gente y un feliz año te deseamos con amor, porque en Telemedellín contamos tus historias, estamos en tu día, tu vida nos importa. Telemedellín te desea feliz Navidad. En Telemedellín aquí te ves. Esta es la demostración que nos consideren como uno de los países más atractivos y Medellín una de las ciudades más atractivas
para cualquier evento. Medellín ya tiene la confianza del mundo entero. El esfuerzo también es un esfuerzo institucional de la ciudad, de sus empresarios, de sus habitantes, para demostrar cada vez más que Medellín va en ascenso y que seguirá en ascenso. Este viernes 7 de diciembre, Clima 24/7 será la antesala a la transmisión especial para la celebración de los 15 años de Telemedellín. Y por eso tendremos una edición especial de 15 minutos para los 15 años. Entérate de lo que puede pasar con el estado del tiempo para el último mes del año y cuál será el mapa estelar. Participa en nuestro concurso de la Navidad Sostenible y ayuda de paso al planeta. Recordá, 15 minutos para los 15 años el 7 de diciembre a las 7:45 de la mañana. La cuarta temporada de La Casa Navideña ya está aquí para exaltar a las familias que viven esta época de manera especial. Te invitamos a entrar a www.telemedellin.tv, donde están las bases del concurso y el formulario de inscripción. Tenemos premios fabulosos para los 5 mejores. Con el patrocinio de Gana. Continuamos en Medellín Ciudad Saludable y hoy nuestro tema central es la planificación familiar y los métodos anticonceptivos. Nos llama desde Enciso María Sara Gaviria, bienvenida. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, doña Sara. Buenas, para preguntar, mire, yo en estos momentos planifico con el Yaden. Yo quisiera saber con qué con qué lo debo reemplazar cuando ya me lo deba quitar. Bueno, con el método que quiera. Si usted ya cumple los 5 años y usted estuvo bien con ese método, se adaptó a él, le gustó, no desea planear tener más hijos por otros 5 años, pudiera volvérselo a aplicar perfectamente. Ya si quiere cambiar de método, cada persona es individual, hay que mirar qué factores de riesgo tiene, qué enfermedades sufre, cómo tiene la presión arterial, diferentes cosas para poder elegir el método. Entonces, sí es muy importante que las personas hagan una asesoría en un servicio de planificación familiar para que estudien cada caso en particular, le asesoren cuál es el método que más le pueden aconsejar, cuál es, no solamente depende de lo efectivo, sino de acuerdo a sus condiciones y tomar la decisión. Obviamente, el método, como es la persona, la paciente la que lo va a utilizar, tiene que estar de acuerdo con él después de haber sido bien informada. Doctora Liliana, ¿cuáles son los beneficios y ventajas que las personas y además la sociedad adquieren cuando se utilizan métodos anticonceptivos y se hace una buena planificación familiar? Bueno, ya hablamos entonces de evitar los embarazos, poder planear la familia, el número de hijos que se quieren tener, evitar los embarazos no deseados y lo que esto conlleva, que sería los abortos provocados o los niños que de pronto son abandonados o no tienen el suficiente amor de los padres porque no fueron concebidos de pronto con un embarazo planeado. Entonces a veces puede haber más riesgo de que haya abandono, desnutrición o incluso si hay falta de ciertas figuras familiares puede haber más problemas económicos, que a estos niños les hagan falta o no tengan cubiertas sus necesidades básicas. La doctora Beatriz planteaba el tema del rol masculino y del hombre en este asunto. Y la doctora Liliana nos invitaba también al tema de generar la cultura de la paternidad responsable. Queremos, antes de terminar el programa, proponerles esta historia. Es la historia de Cristian Arango. Ya tiene una hija de 4 años de edad y él nos contó que quedaron en embarazo, él y su novia, porque se confiaron demasiado, no alcanzaron a medir los riesgos y la posibilidad de un embarazo. Esta es la historia de Cristian Arango. Mi nombre es Cristian Camilo Arango, tengo 26 años. Yo tuve a Marisabel cuando tenía 22 años. En este momento ya tiene 4 añitos. La reacción de mi papá fue, él se puso contento, que iba a ser abuelo,
todo el cuento. Mi mamá sí se puso más preocupada porque mi mamá me tuvo a mí cuando fue adolescente. En mi caso yo creo que fue exceso de confianza. Pues ya todos dos estábamos muy grandes, de pronto nos confiamos de un método que de pronto no funcionó. Es importante hablar de métodos de planificación, más no de prohibición, pues es algo natural que uno tarde o temprano va a hacer. Entonces, más bien prepararlos para lo que va a pasar, para cuando estén grandes qué es lo que va a suceder, qué va a pasar con su cuerpo, qué va a pasar cuando empiecen a querer de una persona de otra manera. El consejo que yo le daría a los padres es que ser realmente francos con sus hijos, lo que realmente puede pasar con la sexualidad, las implicaciones que pueden tener en su vida profesional, en su vida personal, tener un hijo a muy temprana edad. En caso que si en algún momento llega a pasar que ya son padres adolescentes, pues no tomárselo a mal, simplemente apoyarlos, tener en cuenta que esa nueva persona también es parte de tu vida, es evitar que pase. Y si llega a pasar es una sorpresa que vos no esperabas, es una bendición. La historia de Cristian Arango y este asunto también de la responsabilidad de los padres. Está Juliana Gudelo desde Florencia. Juliana, buenos días. Hola, Juliana. Buenos días. Bienvenida. Yo tengo una preguntita. Buenos días. Te escuchamos. Yo tengo una preguntita, es que yo empecé a planificar el mes pasado con el método de la inyección, pero yo me lo apliqué en el tercer día de la menstruación. Entonces tengo la duda de si la inyección me está haciendo efecto y cuánto tiempo me debo cuidar. Bueno, idealmente la inyección se aplica el primer día de la menstruación, sin embargo, pues está muy cerca al inicio del ciclo menstrual, o sea que muy posiblemente está siendo efectiva. Cuando pasan más de 7 días, o sea, cuando ya ha pasado un tiempo en que ya se inició el ciclo menstrual, ya es más difícil inhibir la ovulación, que es lo que buscan los anticonceptivos, ya sea orales o inyectables. Entonces, cuando pasan más de 7 días, sí sería necesario complementar con otro método, siquiera un preservativo, mientras... por si hay una ovulación que no logramos evitar. Pero digamos que en este caso pudiera ser efectivo. Si existen las dudas y los temores, utilizar preservativo estos primeros días. Doctora Liliana, en el testimonio que acabamos de ver, Cristian Arango nos decía que de pronto a ellos les ocurrió esta situación porque no estaban utilizando el método adecuado. Quisiera que puntualizáramos un poco y le contáramos a nuestros televidentes cuáles o qué son los métodos folclóricos, los métodos naturales y los métodos modernos que se utilizan hoy en día. Entonces, pues los métodos folclóricos son los que utilizan las personas, realmente son mitos, utilizar, por decir algo, tomar agua, tomarse una aspirina, acostarse boca abajo, ir a orinar, esos métodos obviamente fallan, pues porque no sirven, no son contraceptivos, simplemente algunas personas, no toda relación sexual genera un embarazo, entonces simplemente es el azar lo que contó ahí. Los métodos digamos, naturales serían los relacionados con saber la mujer o predecir el momento de su ovulación. Fallan mucho porque ese momento a veces no es tan fácil de predecir, no son recomendados. Y los métodos modernos pues son de los que hemos hablado, implican los hormonales, los dispositivos, que ya hablamos cómo disponemos de ellos. No quiero que se nos olvide los métodos de emergencia. Las mujeres, en caso de tener una relación sexual en la cual no estaban protegidas con ningún método, pueden recurrir al método de emergencia, que es pues tomarse unas pastillas con levonorgestrel, se consiguen en cualquier farmacia, deben ser tomadas lo más pronto posible. Se les dice el método del día después, sin embargo, se deben tomar lo más pronto posible, ojalá no el día después, sino cuanto antes sea posible, porque a medida que transcurre el tiempo disminuye su efectividad, pero hasta los 3 días después de una relación se pudieran tomar. Si ya tiene decidido utilizar el dispositivo, puede ir a un servicio a que le apliquen el dispositivo, máximo hasta 5 o 7 días después de haber tenido la relación sexual. Es otro de los métodos de emergencia muy efectivo. Doctora Liliana, se nos acaba el tiempo, pero quiero hacerle esta pregunta. En el tema de los hombres,
solo la vasectomía y el condón para hombre, no se ha desarrollado nada más, ninguna inyección, ningún implante, algo que no hay nada que se esté probando en este momento. Pues realmente hay mucha investigación en el tema, pero es lo que disponemos en nuestro medio y que realmente pues se puede utilizar. Doctora Beatriz. No, pues que no quiero que se acabe el programa sin dejar mis tips de salud en la mente y en los corazones de todos nuestros ciudadanos, y es precisamente invitarlos a la corresponsabilidad. Es el derecho de todos, pero también el deber de todos cuidarnos y tener una salud sexual y reproductiva adecuada y sana. Muy bien, doctora Beatriz, muchas gracias. Doctora Liliana. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima oportunidad. Con mucho gusto, gracias. Doctora Beatriz, mañana volveremos a las 11. Pero desde Estaremos el Hospital Consejo de Medellín. Hospital Infantil Consejo de Medellín. A todos los televidentes por acompañarnos, mil gracias. Si usted quiere estar bien informado, no se despegue de Telemedellín porque ya vienen las noticias y toda una programación muy especial que tenemos para ustedes en este miércoles. Mañana a las 11 nos encontraremos nuevamente en Medellín Ciudad Saludable. Feliz día para todos.